Digital Conceptos con José Antonio Álvarez. ¿Qué tal, amigos de Digital? Espero que estéis estupendamente. Muchísimas gracias por seguirnos, por darle al play, por escucharnos o por vernos en los vídeos en YouTube. Yo soy José Antonio Álvarez, CEO de Exes, investigador en transformación digital, disrupción y lo exponencial y profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Digital Conceptos es una ventana al mundo digital cuyo propósito de transformación masiva es la mejora del bienestar de la gente de este mundo con el uso útil de las tecnologías. Si es tecnología tienes que contarlo y eso hacemos 2 veces por semana en estos capítulos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante y la pregunta es el momento de la soberanía digital? Esto de la soberanía es un concepto muy interesante, económico, o que surge en la economía. Esto de la soberanía nacional inicialmente era, desde mi punto de vista, un compromiso que había en la cesión por parte de los ciudadanos de parte de su control, de su soberanía, a un ente mayor, a un Estado, a una nación, y esta nación tenía el compromiso de protegerlos. De cuidarlos, de defenderlos, de hacer una nación y todos juntos prosperar. Sí que es verdad que las naciones han funcionado, las soberanías nacionales han prosperado, se vive infinitamente mejor de lo que se vivía en el pasado, pero claro, estamos quizá un poco cansados ya de ver esos estados, esas naciones con problemas de corrupción, esas naciones con problemas de exceso de gasto público, de sostenibilidad, con problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, donde ya prácticamente la mitad de los ingresos de un ciudadano van hacia los estados, y hay unas corrientes que determinan que o se sienten poco identificadas con estas soberanías nacionales. Y bueno, definen conceptos muy interesantes. Yo lo escuché por primera vez pues hace quizá 4 o 5 años, esto de la soberanía digital, y de oye, pues quizá tenemos más cosas en común los que estamos muy en el mundo digital con la gente que está en este mundo digital dentro de esta globalización, que con otras personas que bueno, que no, con las que tengo menos cosas que ver, y que por qué voy a solidarizarme con alguien que no hace más que aprovecharse de esas ventajas competitivas, de esas cosas que damos, ¿no? Esa diferencia norte-sur tan famosa, esas diferencias entre ricos y pobres. Bueno, esto de la soberanía digital es un concepto quizá más profundo que esto, ¿no? La soberanía digital, la soberanía o la cesión de tu soberanía o estar en tu nación con gente que digitalmente es afín a ti, es un concepto muy transversal, muy interesante, y que quizá ha llegado el momento, porque ¿quién tiene la soberanía hoy? La soberanía en España pues está en el Estado español, y gran parte de ella está en las instituciones europeas. ¿Y qué están haciendo las instituciones europeas con esa soberanía cedida? Pero ¿cómo se pliegan ante los grandes motores económicos del mundo? ¿Quién manda ahora? ¿Quién les sopla a una empresa como Google, como Facebook, ¿no? De hecho, escuchamos hace relativamente pocas fechas las declaraciones de Mark Zuckerberg en el Parlamento Europeo, y bueno, pues tampoco vino a decir demasiado. Es decir, se disculpó y bueno, pues poco más. Hace Facebook cosas distintas desde entonces. Es decir, ¿quién está definiendo las leyes, las normas que nos dirigen a todos? ¿Qué cesión de soberanía? ¿Dónde hemos cedido esa soberanía a estos grandes poderes? ¿O por qué yo me siento más ciudadano, o me puedo sentir más ciudadano digital, más parte de una nación digital, con otros colegas digitales, sean de donde sean, que en unas estructuras caducas antiguas? Esos son los argumentos que plantean los que están a favor de estas soberanías digitales. Hay un concepto detrás de todo esto que me parece muchísimo más atractivo todavía, que es la soberanía digital europea. Es decir, una transnación, una oportunidad real. Ya nos lo contaba Rafael Martínez Cortiña en la entrevista en Digital en profundidad, que estará publicada para cuando veáis esto,
y que hablaba pues de estos temas, de la soberanía digital europea, como esos valores europeos, como esa solidaridad, como ese respeto, como esa idea judio-cristiana, sociedad judio-cristiana, como esos valores de compartir, de no dejar a nadie en el camino, es decir, esos valores europeos culturales, esa forma de hacer, ese respeto al conocimiento, es decir, todos esos valores europeos pues se ponen en liza quizá en esta soberanía digital. ¿Por qué tenemos que estar en manos de países que no respetan los derechos humanos? ¿Por qué el concepto de soberanía digital está muy, muy, muy apoyado desde China, por ejemplo? Como esa interconectividad, esa interconexión entre todo el mundo, esas redes de miriadas, de millones de gentes conectadas, tienen que estar ahora dirigidas, controladas o apoyadas o protegidas, como la ciberseguridad, por ejemplo, pues es una materia de primer orden fundamental para darnos la tranquilidad, la seguridad que necesitamos en esta soberanía digital. Bueno, de todos esos temas podemos hablar en otros episodios de conceptos, pero la pregunta que respondíamos o que planteábamos ¿es el momento de la soberanía digital? ¿Hay realmente nexos suficientes entre los ciudadanos digitales que podrían fomentar una soberanía, un Estado-nación digital apoyado quizá en los valores europeos, de respeto, de cultura, de estos valores que ha costado estos cientos de años crear, y hacer esa nación digital lo suficientemente atractiva para que el resto de ciudadanos de otras partes se quieran venir a nuestra nación digital, donde van a estar protegidos, cuidados, apoyados, donde los esfuerzos tienen resultado, donde se valora lo que cada uno hace? Pues es un concepto muy, muy, muy interesante del que podríamos reflexionar y recomendamos que reflexionemos un poco todo, ¿no? El concepto de soberanía digital, leed sobre él, es un concepto muy, muy, muy interesante y, como os digo, mucho más interesante la soberanía digital europea. Esa posibilidad de esa nación o ese Estado-nación digital tan atractivo y tan posible y quizá tan generoso con los derechos humanos, con el bienestar de la gente y con el estar cada vez mejor. A mí son temas que me interesan desde el punto de vista de la economía, como ciencia del bienestar o para mejorar el bienestar de la gente, pues me parece muy, muy atractivo intelectualmente. Esto es Bidigital Conceptos. Como os decía, yo soy José Antonio Álvarez. Que paséis un excelente día y nos vemos en el próximo episodio de Bidigital Conceptos. Muchas gracias.